Hola familia de Amistad Boca, es un gusto que estés conectado el día de hoy con nosotros. Si es la primera vez que tú te conectas, bienvenido, siéntete parte de esta hermosa familia en la fe. Queremos aprovechar para felicitar a todos los padres hoy en su día. Les honramos y les bendecimos y esperamos que tengan un buen día en compañía de toda su familia. También queremos decirles que si tienen alguna petición de oración, la dejen en los comentarios y nuestros equipos de intercesión van a estar orando por sus necesidades. Queremos decirles también que estamos muy emocionados porque hoy es el tercer mensaje de nuestra serie Lo que no se ve. Estamos muy emocionados y expectantes por todo lo que Dios va a hablar y hacer a través de este mensaje. Te pido que corras por tus apuntes y pon mucha atención para lo que Dios va a hablar el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Es un gusto saludarles en este día. Quiero primeramente felicitar a todos los padres en este Día del Padre. Les bendecimos desde aquí y ahora y oramos porque Dios continúe bendiciendo y llenando a su vida. Y bueno, pues hoy quiero continuar con la serie, con este tercer mensaje, Lo que no se ve. Y el nombre de este mensaje se llama Se hizo visible. Ahorita va usted a entender por qué es esto. Romanos capítulo 1, verso número 17 nos dice lo siguiente, ¿sí? La escritura nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Esta serie, el tema principal es la fe. Y bueno, he dado dos mensajes acerca de la fe. El primer mensaje, que se llamó Soporte Vital, le hablé acerca de qué es la fe, que no se trata de positivismo, sino la escritura nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1, verso número 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces la escritura nos habla que la fe es certeza y convicción que producen confianza en Dios. Pero esta fe, esta certeza, esta convicción no son producto de un esfuerzo mental. No se trata de decir tengo fe y ya está. No, sino es una revelación de Dios, de su persona, de su naturaleza, de todo lo que Él es. Y Dios desea revelarse a nuestra vida, y esta viene como resultado de oír la voz de Dios a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. En el segundo mensaje le hablé, se llamó Signos Vitales, y le hablé acerca de las evidencias de una verdadera fe que se manifiestan en una vida justa como resultado de la fe. Hoy, en este tercer mensaje, que se llama Se hizo visible, yo quiero hablarle acerca de lo que la fe hace en nuestras vidas. Le voy a hablar acerca de la fe y la sanidad. Y muchas veces no vemos algo que está sucediendo con nuestros ojos, pero a través de la fe podemos ver lo que no es visible y poder comprobar todo lo que Dios es y todo lo que Él hace. En la Escritura, el mejor ejemplo que nosotros tenemos según un cristiano, el mejor ejemplo que tiene es Jesús, ¿sí? El Dios hecho carne, hecho hombre, viniendo entre nosotros para mostrarnos, y no solamente para mostrarnos, sino para introducirnos en el reino de Dios, ¿sí? La Escritura nos muestra que Jesús hacía la voluntad del Padre, ¿sí? Y Él, Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo entre nosotros y nos enseñó mucho y nos enseña mucho acerca de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, encontramos en la palabra, ¿sí? Si usted se pregunta, o podemos nosotros ver, ¿qué es lo que Jesús hizo en estos 3 años de ministerio? Desde los 30 aproximadamente a los 33 años. ¿Qué fue lo que Él hizo en esos 3 años? La Biblia nos dice en Lucas capítulo 4, verso número 18 y 19, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús dice estas palabras al inicio de su ministerio y él lo primero que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Dice, me ha ungido y me ha enviado. Y esto es lo que Dios hace con nosotros también. Eso es lo que Dios hace con su amada iglesia. Y nos muestra para qué es que Jesús vino. La Biblia nos muestra que Él vino para predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Me encanta la palabra, me encanta el evangelio porque son buenas noticias. Necesitamos oír buenas noticias en este tiempo y siempre. También dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón y vino a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos. Entonces, en el transcurso de su ministerio, de todo su ministerio, predicó, sanó y liberó a la gente. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos como iglesia? Es la misma: predicar, sanar y liberar. Yo quiero que usted tenga esto presente: predicar, sanar y liberar. Eso es a lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Esto es lo que Jesús hizo y esto es lo que Él sigue haciendo entre nosotros. A través de este mensaje yo quiero enfatizar el sanar, pero no es posible, no puedo desconectar el predicar y el liberar de aquello que Dios hace, de aquello que Dios es, ¿sí? La Escritura nos muestra en los evangelios, yo le animo a que lea los evangelios, encontramos que la gente que Jesús sanó, el elemento principal fue la fe, ¿sí? Y yo veo que sucedieron estos milagros por dos causas que quiero mencionarlas y luego quiero ir desglosando todo esto. Pero primero, la primera causa fue la fe del que estaba enfermo, del que estaba afligido. Y vemos que quien tuvo esa fe fueron sanados. La segunda causa, ¿sí?, fue por la fe de otros, por la fe de otras personas. Y esto también es muy importante, porque hay veces que hay personas que están postradas, están sin fuerza, no pueden orar, aún ni siquiera escuchar. A veces hay gente que sin sabiduría se acerca con ellos y les condena y les dice, pero ¿por qué no tienes fe? Y la verdad es que la persona está a lo mejor batallando, está sufriendo ahí y necesita que la fe de otros entre en acción, ¿sí? Que otros crean por él. Entonces, vamos a ver estas dos causas. La primera, ¿sí?, la primera causa, la fe del enfermo. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 5, yo quiero que podamos ver dos historias, principalmente dos historias. Una en el libro de Marcos, capítulo 5, verso número 25. Quiero leerla y luego que la podamos ver. La Escritura dice, pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué vemos en esta escritura? Lo primero es que yo veo una mujer que estaba enferma hacía 12 años. Imagínese esto, 12 años sufriendo, padeciendo en su cuerpo. La Biblia dice que ella había sufrido mucho, gastado todo lo que tenía y su condición no era mejor, sino peor, ¿sí? Y la Escritura nos dice que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Oyó que Jesús predicaba,
sanaba y liberaba. Y se acercó a él, y al oír esas buenas noticias, las buenas noticias, el evangelio produjo fe en ella. Y esa fe le llevó a actuar. Y dijo ella, si tocare su manto, seré salva. Aquí es algo muy, muy importante, porque yo busqué en el griego la palabra salva. Fíjese bien, la palabra salva en el griego es una palabra que se llama sozo, S-O-Z-O, sozo, que significa salvar, estar seguro o protegido, liberar y sanar. Entonces ella dijo, si lo tocare, seré salva. En otras palabras, esta mujer fue por el paquete completo, ¿sí? Hay gente que solo quiere ser sana, pero no quiere ser salva y no quiere ser liberada de lo que está haciendo, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que enseguida esta mujer fue sanada de aquel azote. Imagínense qué tremendo. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Él estaba en una multitud, lo apretaban, lo empujaban, imagínense todo. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, maestro, estamos rodeados de gente, todo el mundo te está tocando. ¿Sí? Pero ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Yo creo que Jesús sabía quién la había tocado, porque Él es Dios, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿sí? Pero ¿por qué preguntó esto? Yo creo que Él preguntó esto porque Él quería una confesión de fe de esta mujer, ¿sí? Yo creo que la fe habla fe. Cuando alguien tiene fe, habla fe. Cuando alguien no tiene fe, habla duda, habla de alguna manera algo contrario. Pero esta mujer hace esta declaración y de esta manera, ¿verdad? Yo veo una fe en acción. Y la Biblia nos dice en el verso 34, y él le dijo, hija, tu fe, repito, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de aquel azote. En otras palabras, Jesús dice, tu fe te ha salvado. Conoció al Salvador, al sanador y al libertador. Su nombre es Jesús. Mi amado, Dios desea que tú puedas conocer a Jesús. Jesús es Dios, y que tú puedas conocer al sanador, al salvador y al libertador, como esta mujer. Entonces fue la fe de esta mujer lo que trajo la bendición, el milagro de sanidad que ella necesitaba. Yo no sé cuál sea la condición que estás pasando ahora. Estamos viviendo en una situación muy complicada de salud, pero sé que la fe en acción en Jesús de una persona puede traer un milagro. Y esto es lo que yo oro y declaro en este día. Segunda causa, primero era la fe del enfermo, pero también es la fe de otros. La Biblia nos dice en el libro de Marcos capítulo 2, versos del 1 al 5, nosotros encontramos esta porción de la escritura que dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Escuche bien, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremenda historia, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca de esta historia. Lo primero, en esta historia, oyeron que Jesús estaba en casa.
oyeron que Jesús estaba ahí. Yo oro que el día de hoy usted pueda ver, Jesús está aquí, Jesús está entre nosotros, Jesús estaba en casa. Y la Biblia dice, Jesús les predicaba la palabra, porque Jesús vino a predicar, sanar y liberar. Era necesario que ellos oyeran la palabra de Dios, las escrituras. Y la Biblia dice que estos 4 traen a un paralítico. Era cargado por ellos. En otras palabras, no podía caminar, tal vez no podía mantenerse en pie, no podía tal vez aún moverse mucho. Y yo sé, lo sabemos, que hay gente que, por ejemplo, ahorita está paralizada en un hospital y necesitan que otros le carguen, que necesitan que otros tengan fe para que puedan ser cargados. La Biblia dice que estos 4 quitaron el techo, ¿sí? En otras palabras, esto que estaba ahí, el techo que estaba ahí, y la escritura dice y nos muestra cómo ellos lo retiraron para poder meter a este hombre, ¿sí? Hay momentos donde parece que el cielo está cerrado, pero no es así, mi amado. La fe puede abrirlo, ¿sí? Y se requiere de gente como estos 4 amigos que abrieron el cielo con un milagro, con fe, y algo poderoso sucedió. Estos 4, yo no sé si eran hombres o mujeres, porque nada más dice la Biblia 4, pero yo creo que la fe de un hombre, de una mujer, sí puede mucho. Y la escritura nos dice que ellos hicieron lo que era posible, aún difícil, para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque amaban al paralítico, porque amaban a este hombre. Yo creo que la mayor manifestación de amor es cargar a otros en fe, en oración, ¿sí? Hay gente, a lo mejor tú conoces ahorita, sabes, o tienes familiares, amigos, gente que está hospitalizada, gente que está pasándola muy difícil. Pero a través de la fe, ¿verdad? El cielo puede ser abierto. Aquello que está deteniéndoles, y ellos pueden ser sanados, salvados y liberados. Esto es lo que Dios quiere hacer. Ahora, algo importante, Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice esto si él estaba enfermo? ¿Por qué le dice esto? Yo creo que él le dijo esto porque la necesidad más grande que tiene el ser humano es la de perdón, es la de salvación, ¿sí? La de perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado enferma nuestra alma y mantiene muerto a nuestro espíritu. Entonces Jesús le dice estas palabras, tus pecados te son perdonados. Verso número 11 dice la escritura que Jesús se refirió a él y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Una palabra del Señor y fue sanado, liberado, salvado. Todo, el paquete completo. La Biblia dice en el verso número 12, fíjese bien, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imagínese esto, aquel que entró por el techo, que lo hicieron descender en una camilla, ¿sí? Ahora se pone de pie y sale frente a otros. Yo quiero ver que gente se levanta en esas camas de hospitales y salen caminando, ¿sí? De esos hospitales, no solamente para seguir con su vida, sino para seguir a Jesús, mientras todos nosotros glorificamos a Dios, ¿sí? La escritura nos muestra que en estas 2 porciones de la escritura que le acabo de decir, ¿sí? La mujer enferma de flujo de sangre y este hombre paralítico, la fe de ellos o la fe de otros trajo la gloria de Dios, trajo el poder de Dios,
trajo la presencia de Dios entre ellos y muchas cosas sucedieron, muchas cosas que van más allá de lo que pensaban, de lo que imaginaban. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Yo creo que Dios es poderoso para sanarnos, para salvarnos y para liberarnos. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Ahora, cuando estamos nosotros viendo todo esto, a lo mejor mientras está escuchando este mensaje, algunas veces nos podemos hacer preguntas y podemos preguntarnos en cuanto a la sanidad, ¿cómo podemos ayudar a esos familiares, a esos amigos que están postrados en cama, que están en esos hospitales, que están pasándola muy, muy difícil? ¿Qué hacemos? ¿Entramos a esos hospitales a la fuerza y les imponemos las manos? No, mi amado. No se trata de eso, porque entonces en lugar de haber un enfermo va a haber dos. No. Yo creo en la doctrina de la imposición de manos, y la Escritura habla que hubo momentos donde Jesús sanó a la gente cuando los tocaba. Pero también encuentro en la Escritura, en la Biblia, que hubo momentos donde Jesús sanó a otros solamente por su palabra, por lo que Él dijo. La Biblia nos muestra que Lázaro tenía 4 días de muerto, y la Biblia nos dice que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue no solamente sanado, fue resucitado, fue levantado. ¿Sí? Yo creo que la Escritura nos muestra esto. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 8, verso número 8, un hombre, un centurión, viene delante de Jesús y le dice, y respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre se había acercado con Jesús haciendo una petición por uno de sus siervos, ¿sí? Y Jesús les dice: voy para allá. Pero este hombre dice: no soy digno que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia nos dice en el verso número 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Por la palabra de Dios fueron sanados. Mi amado, ahorita a lo mejor tú tienes gente conocida que no es sabio, no es prudente que ahorita vayas y o estés y les impongas manos. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos orar, podemos hablar la palabra con autoridad, podemos hablar lo que Jesús dice. Y yo creo que el poder de Dios viene a ese lugar, a esa cama, a ese hospital, para la sanidad que Dios quiere. Y no solamente para la sanidad, sino también para esa salvación, para esa libertad, ¿sí? Algunas otras tal vez preguntas que pueden suceder o podemos tener en nuestra mente, ¿sí? Tal vez se preguntará: ¿será que Dios quiera sanarme? ¿Sí? La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 1, versos números 40 y 41. La Biblia dice que un leproso se acerca a Jesús, y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mi amado, Dios quiere y puede sanarte. Dios quiere y puede sanarte. Dios quiere y puede sanar a aquellos que están sufriendo. Necesitamos nosotros clamar a Dios por ellos, tener misericordia de ellos y ponernos como estos hombres a favor de ellos, cargarlos, sostenerlos mientras están paralizados por la enfermedad y rogar a Dios por su ayuda y por su misericordia. Tal vez algunos se preguntarán: ¿entonces Dios sana instantáneamente? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Algunas veces Dios te sana instantáneamente.
Dios es poderoso para hacerlo y Él lo hace, en algunas ocasiones lo hace instantáneamente. Pero también en la Biblia encontramos otras veces que Jesús sanó a algunas personas a través de un proceso. Y mientras este proceso tenía lugar, mientras este proceso tiene lugar, Dios se revela a nuestra vida. Dios nos muestra su naturaleza, sus propósitos. Marcos capítulo 8, verso número 24 y 25 nos dice lo siguiente. Él mirando, Jesús toca a un hombre que estaba ciego y dice que lo tocó y dice, y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, él veía borroso, todavía no veía con claridad. Verso 25, y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y dice, y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. En otras palabras, Jesús lo sanó a través de un proceso. Mientras él estaba con Jesús, mientras estaba escuchando su voz, mientras estaba recibiendo el toque de Jesús, fue sanado. Dios sana instantáneamente, pero también nos sana a través de un proceso. Pero mientras estamos en ese proceso, Él nos sostiene y principalmente se revela nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo, para que podamos experimentar lo que Él es, su amor, su misericordia. Entonces yo creo que Dios lo puede hacer. Ahora, algunas veces nos preguntamos esto: ¿qué pasa con los que no sanan y mueren? ¿Qué pasa con ellos? La Biblia dice que la fe, la oración y la voluntad de Dios están conectados. Jesús nos dice en el Padre Nuestro, nos enseña a orar y nos dice, Padre Nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad. En otras palabras, nuestra oración y la fe dependen de la voluntad de Dios. Dependen de lo que Él es y de lo que Él hace. Dependen de la soberanía de Dios. Hay momentos que Dios ha decidido otra cosa y muchas veces podemos nosotros preguntarnos, pero la palabra nos dice en el libro de Isaías capítulo 55 versos número 8 y 9, dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, los caminos, los planes, los propósitos de Dios van más allá de lo que pensamos o imaginamos. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca orar con fe, nos toca cargar, sostener a los que están afligidos, a los que están enfermos, a los que están pasando en este momento, pasándola muy difícil. Y nosotros poder confiar en la gracia, en la misericordia de Dios. Hemos visto, hemos oído gente que ha sido levantada, ha sido sanada, pero también sabemos de algunos que el Señor ha decidido llamarlos a su presencia. Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él sigue haciendo todo lo que Él ha prometido. Termino con esto, mis amados, ¿sí? Dios, el plan de Dios es sanar, liberar, restaurar, es todo esto. Y Él desea sanar tanto tu cuerpo como tu alma, como tu espíritu, ¿sí? Y es muy importante que nosotros podamos recibir lo que Él quiere darnos. Dios desea hacer una obra completa. Yo no sé en estos días si tu salud está siendo afectada. Yo quiero orar, que oremos ahorita por esa sanidad. Pero también algunas veces nuestra alma en medio de todo esto está siendo afectada. A lo mejor estás lleno de angustia o de temor o yo no sé cuántas cosas, ¿sí? A lo mejor tu espíritu no está nada bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere darte el paquete completo, sanarte, salvarte
liberarte. Esto es lo que Dios hace. La salvación incluye todo esto, y todo esto Dios desea hacerlo para cada uno que hemos creído, que creemos en Él. Solo tenemos que creer en Jesús, en lo que Él es, en lo que Él hace. Y yo quiero terminar este tiempo orando. Yo quiero que podamos nosotros tomar unos minutos ahora mismo para orar. A lo mejor tú estás enfermo. Dios es poderoso para sanarte ahorita o en medio de un proceso. Solo como la mujer toca a Jesús, como esa mujer que tocó el manto de Jesús. Pero a lo mejor haya gente en este momento que no tiene fuerza para orar, que no tiene fuerza para clamar, que se han debilitado. Vamos a orar por ellos, vamos a levantarlos en este momento y vamos a pedir de Dios la misericordia para sus vidas. Vamos a hacerlo, vamos a hacer como esos 4 amigos o amigas que cargaron este paralítico y abrieron el techo para que pudiera conocer a Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti, Señor, a cada persona que está enferma, que está escuchando este mensaje, Señor. Oramos por tu sanidad en el nombre de Jesús. Señor, di la palabra y tus siervos sanarán, Señor. Ahora mismo, Señor, declaramos milagros de sanidad, Señor, sobre la vida de las personas que están oyendo este mensaje, Señor. Oramos por tu poder, Señor, obrando, Señor. También levantamos delante de ti, Señor, aquellos que están ahora debilitados, que están, Señor, en un hospital, que están pasándola muy difícil. Señor, oramos como esos 4 amigos, nos ponemos a su favor, los cargamos, los sostenemos, Señor. Abrimos el techo en oración para que puedan conocer a Jesús, Señor. Y yo oro porque toda persona que esté escuchando este mensaje, por las que estamos orando, no solamente sean sanados, sino también sean salvados y liberados, Señor. Que todo su espíritu, alma y cuerpo puedan ser restaurados, porque este es tu plan y esta es tu voluntad, Señor. Yo creo, Señor, que a través de la fe podemos ver esa sanidad en nuestra vida, a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque tu poder no ha menguado, porque sigue siendo poderoso, porque el sanador que estuvo entre nosotros hace 2000 años sigue entre nosotros. Jesús el sanador está entre nosotros y lo creemos, Señor. Gracias por todo lo que eres y haces. Gracias, amado, te amamos y te damos gloria y honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, es un gusto el poder saludarles y despedirnos a través de este medio. Te animamos a que no te desconectes, sigas recibiendo la palabra, que la compartas a otros y que nos podamos estar orando y clamando. Y yo creo que vamos a oír de milagros, de gente sanada, restaurada, de gente que sale de los hospitales dando testimonio, dando la gloria a Dios y principalmente caminando con Jesús, viendo todo lo que Dios tiene preparado. Que pasen un excelente domingo. Nuevamente felicidades a todos los papás y disfruten este tiempo con su familia. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Qué gran reto tenemos: ir al mundo y predicar, sanar y liberar, así como lo hizo Jesús. Es tiempo de pasar a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En la pantalla van a aparecer las formas en las que tú puedes dar. Agradecemos tu generosidad. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, gracias porque tú eres el dador de todo. Te reconocemos como el primer lugar en nuestras vidas, también a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te honramos. Si alguien está pasando por una necesidad, sé tú supliéndola. Tú eres fiel para cada uno de nosotros. Tú eres bueno y eres el dador de todas las cosas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora sí, familia, recuerda también que este mensaje lo puedes compartir tú en redes sociales para que pueda ser de bendición para otras personas y alcanzar a más personas también. Recuerda que nuestro formato de Boca Kids ha cambiado y ahora es a través de Zoom a las 11 de la mañana para que tus niños se puedan conectar. Y bueno, esto ha sido todo por este domingo. Les extrañamos, ya los queremos ver. Y les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales. Hasta luego, familia, que tengan un excelente domingo.